Continuamos, amigos. Esto es Despierta con CDN. Gracias a ustedes por el favor de su sintonía. Como todos los miércoles tenemos entrevista especial de Multimedios del Caribe, del periódico El Caribe, CDN Canal 37. En esta oportunidad nos acompaña Víctor Orlando Bisonó Aza, ministro de Industria, Comercio y MIPYMES, a quien le damos la bienvenida. Ministro, y además aprovechamos para felicitarle porque hace apenas 2 días ganó su ministerio el Premio Nacional a la Calidad en la Administración Pública. Gracias por estar acá. Bueno, muchas gracias a ustedes por la invitación el día de hoy, Catherine. Para mí es un placer porque ya hablábamos fuera de cámara el tiempo que nos pasamos aquí con el programa Entre Políticos, ¿verdad? Sí. Varios años, buena experiencia y espero que lo reediten pronto. Es un compromiso. Sí, y luego ciertamente mencionas el premio a la calidad que le han otorgado al ministerio. Y nosotros lo recibimos en representación de los 2.269 empleados que conforman el ministerio. Un ministerio que cuando nosotros llegamos, bueno, pues no había participado, estaba en una puntuación, si se quiere, una evaluación muy distante a la del día de hoy. Y hemos podido en corto tiempo, porque un año es corto tiempo, para en medio de pandemia, de teletrabajo, de cambio de personal, poder conformar la calidad, la institucionalidad, la rendición de cuentas, la transparencia, para clasificar y llegar a obtener el mayor reconocimiento del CIMAP. A nosotros nos llena de orgullo y le agradecemos a nuestro equipo que ha hecho eso posible. Oro. Está buena esa. Usted está como un niño con juguete nuevo. Sí, no, porque realmente hay que asignarle su importancia que tiene eso y además la visión de conjunto de equipo que tú le das es muy significativo. Vamos a hablar un poco del mercado de los combustibles, la perspectiva en sentido general, porque por donde quiera que lo veo no me da bien. Por ejemplo, en el presupuesto general del Estado del 22, ahí tiene una media del dólar de 62. Pero las proyecciones que hacen, lo que saben de eso es para 80, para el año que viene. ¿Cuáles son las perspectivas del mercado de los carburantes? Sí, es bueno que hablemos de una vez de los hidrocarburos, que a mí como a ustedes les inquieta, y que luego después también nos dejen desarrollar lo que es el ministerio en su conjunto, que es mucho más que eso. Por ejemplo, la economía a nivel nacional hay que ver cómo ha reaccionado, cómo se ha dinamizado y quiénes son los responsables. Pero volviendo a tu pregunta, Nelson, ciertamente cuando nosotros llegamos al ministerio, el barril de petróleo estaba a 42. Hoy está a 82, 85, 80 y fluctúa. En un país donde nosotros tenemos como referencia el petróleo de Texas, pero también inciden los destilados, porque también se importan productos terminados. Por ejemplo, los importadores privados, todos importan productos terminados. Y luego de eso, la situación. Yo en lo personal pienso igual que siempre. Nosotros quisiéramos menos carga tributaria y nuestro compromiso de lo que paga el ciudadano como impuesto sea usado de una manera transparente y eficiente. Y ya ahorita hablábamos del reconocimiento al ministerio, que es parte de ¿qué? De los ahorros que ha tenido el ministerio, por ejemplo en las nóminas, que nos han permitido a nosotros formar a los técnicos que tenemos allá, y además de eso pagar muchas de las prestaciones que hemos pagado. Entonces, ¿qué hay hoy día? Una época de pandemia. Nadie la quiere, pero hay que ver qué ha pasado con los commodities a nivel mundial. No solamente el caso del petróleo. Podemos hablar también de todo lo que importa a un país como el nuestro, que es parte de una isla, y entonces importa maíz, importa sorgo, importa soya, importa petróleo, importa acero, importa todos los componentes y materia prima de la mayoría de las cosas que aquí se producen, y por lo tanto importa una inflación. Y fluctúa. Y así como fluctúan esa materia prima, fluctúa el petróleo. ¿Qué ha hecho el gobierno del presidente Luis Abinader y su equipo económico? Y nosotros lo representamos, que es al que nos toca tratar el tema. Que se ha subvencionado el tema de los combustibles con más de 12.000 millones de pesos a la fecha, para que no suban
como han estado en los mercados internacionales. Nosotros al día de hoy subvencionamos, hablando en números redondos, 30 pesos al GLP, por ejemplo, 30 pesos al gasoil regular, por ejemplo. Cada fin de semana 600 y pico de millones de pesos, 400 millones de pesos, fluctúa y se anuncia. Por primera vez también nosotros cuando llegamos, colgamos y ahí está en nuestras páginas del ministerio cómo es la estructuración de los valores de los combustibles. Y además de eso, también se dice el porqué de la fluctuación y también cuánto cuesta y cuánto absorbe el gobierno. Yo le voy a poner un ejemplo. Todos nosotros, incluyéndome a mí, tenemos relacionado en los Estados Unidos, tenemos relacionado en España, tenemos relacionado en Italia, en cualquier parte del mundo. Hoy en los Estados Unidos, el galón de combustible, dependiendo, cada estado tiene sus impuestos, pues vale de 4 a 5, 6 dólares el galón. ¿Verdad que sí? Estados Unidos produce petróleo, refina combustible y ese es el precio. Imagínense entonces nosotros que lo tenemos que comprar, que tenemos que traerlo aquí, que hay que depositarlo en una tanquería, que hay que transportarlo y que hay que llevarlo a la gasolinera y venderlo, y tenemos los precios más o menos similares. Y esto es sin haber contado los impuestos, que aquí son de un 48%, más o menos. Y que en época de pandemia ha sido muy difícil, y en época donde se propuso una reforma, que hubiera quizás sido posible rebajarlo si se pone otro tipo de gravamen o entrada al gobierno, pero que no se pudo hacer, entonces es muy difícil plantear la reestructuración de esas cargas tributarias en ese momento. Y esa es la realidad, una realidad que a mí es el que más me impacta y yo quisiera ser el que dé las mejores noticias, porque a mí es que me toca cada viernes, todos los viernes, ¿verdad? No solamente los memes, que son muy graciosos algunos de ellos, sino que hasta mi mamá, que no tiene que ver con eso, a veces sufre. Entonces, pero es una realidad de la vida, del mercado, con la que yo mantengo mi misma posición. El que lo ve, claro, con una visión analítica y seria, nosotros quisiéramos que hubiera menos carga, y la otra parte que sí la hemos cumplido y la representa el presidente Abinader es que se use con transparencia los recursos que paga el ciudadano en impuestos. Pero si lo vemos en perspectiva y la calificamos, no son buenas. Pero sea buena o de cualquier noticia, no depende de nosotros. No depende de nosotros y sería cuesta arriba hacer pronósticos que ya anteriormente a mí mismo me han costado. Por ejemplo, cuando nosotros llegamos, ¿qué hubiéramos nosotros querido? Y así lo expresamos. Bueno, ahora viene el invierno, siempre suben en el invierno porque se gasta más en la época de frío y esperemos que después de invierno baje, pero no bajaron. Entonces te dicen, tú dijiste que iba a bajar después de invierno. No, yo hice un análisis con las proyecciones y la data de siempre, ¿verdad? Y que están ahí para todo el mundo, y sucedió que no pasó igual que siempre. Entonces, Nelson, hay que esperar ver qué pasa con esto, que antes de ayer decía la segunda de la FED en los Estados Unidos, que ahora la que manda es la pandemia es la que sabe, y todos los días tenemos noticias diferentes. Sí, eso está muy bien y la preocupación yo creo que es de todo el mundo. Hay una incertidumbre respecto a los precios, respecto a todo lo que está pasando a nivel internacional, y el gobierno está preocupado por todo lo que está gastando. Sin embargo, a mí me gustaría saber, a futuro, ¿se plantea el gobierno revisar los impuestos, pero también revisar los beneficios que le dan los importadores, que usted sabe que son muy altos, a los importadores de GLP sobre todo y de todos los combustibles? ¿Hay alguna posibilidad de revisar esas decisiones que son por ley o porque son administrativas? Porque yo creo que hay como un conjunto de todo para el tema de los combustibles. Bueno, primero la parte de la revisión de la reforma fiscal que se iba a hacer y de la cual yo me inscribía en que hay que esperar y gracias a Dios eso pasó, porque hay una potencia de inversión extranjera y una inversión local que ha sacado la cara y que ha dinamizado la economía en República Dominicana. Lo otro que hay de algún tipo de exención o es de ley o es de
de temas de incentivos fiscales que no dependen del Ministerio de Industria y Comercio y que tendrían que revisarse con la ley. Yo sí te puedo decir que en el 2019 habían una cantidad de incentivos o de exenciones por 21.000 millones de pesos. En tu renglón. No, lo lleva en el tema de hidrocarburos, pero eso lo lleva Hacienda. Okay. Y nosotros lo revisamos y llevamos un cotejo. Pero a este año marcábamos 14.000 millones de pesos. Y vuelvo y digo, con exenciones de ley. Ahora, ¿qué había ahí también de diferencia? Que en una política que aplicamos desde que llegamos, tratar de cambiar la matriz a gas natural, cambiar la matriz a hidrocarburos que sean más económicos, más eficientes y menos dañinos para el medio ambiente. Ejemplo, la zona franca de Heinz en Bonao pasó de consumir hidrocarburos líquidos a biomasa. Entonces ya eso que por ley ya no se registra. Y eso nosotros lo hemos ido empujando. Ahora, ¿qué pasa? Volvemos a la pandemia. ¿En cuánto estaba el gas natural? En 2. ¿En cuánto está ahora? En 6. Se triplicó. ¿En cuánto estaba el carbón? ¿Y en cuánto está hoy? Entonces esas son situaciones que por más discusiones que nosotros tengamos de variación de precios, no la domina la República Dominicana. Y basta y sobra con abrir un periódico e irse a ver lo que está pasando en España o en Europa entera con el tema de la energía eléctrica y el costo de la energía eléctrica que depende del gas natural, un gas que en principio era mucho más barato, más eficiente, más amigable con el medio ambiente, y hoy en día hay apagones en España, por ejemplo, o en China, que utilizan mucho carbón. Entonces eso es un panorama que si lo queremos politizar siempre va a haber gente que te salga con su trabajo, porque el trabajo es demeritar, digo aquí en República Dominicana, tratar de demeritar del otro, combatirlo y no razonarlo. Pero si lo vemos, en República Dominicana se han subsidiado con 12.000 millones y lo importante es en términos general que el impacto de las importaciones de los commodities en República Dominicana ha impactado, pero no hay desabastecimiento y la economía sigue creciendo y tenemos una recuperación de empleo que es realmente sorprendente. Ministro, usted señalaba que en la carga fiscal en los combustibles de un 48%, me imagino que usted se refiere a las gasolinas, porque hay algunos derivados como el GLP que apenas tiene la mitad del proyecto del ad valorem. Pero ¿qué proporción del consumo de combustible está al máximo y qué parte está entre los desgravados, entre los que tienen exenciones? Si una modificación a la ley pudiera mejorar o buscar un equilibrio. Bueno, es que una modificación a la ley es un proyecto y eso habría que ver cuáles son los planteamientos. Ciertamente el menos gravado es el GLP porque es el de más consumo y el de más impacto social, a las amas de casa, por ejemplo, y muchos también vehículos de transporte. Pero vuelvo y le digo, nosotros tenemos aquí una estabilidad de un crecimiento económico y un manejo que se ha ido ya socializando con todo el mundo, y más en este tema, donde cada viernes se le da sus explicaciones, y que al final de cuentas es el mercado internacional que los rige. Y lamentablemente en algún momento se tiene que entender que es muy difícil nosotros competir con el mercado. Estado competir con mercado es muy difícil y hay que ir nivelando eso. Pero si le parece a ustedes, podemos hablar de industria, podemos hablar de comercio, podemos hablar de MIPYME, porque el programa de los hidrocarburos va muy bien hasta el momento. Ministro, pues que es lo que más nos preocupa, es como usted decía. O podemos invitar a Felito también para que venga y hable, que él sabe del negocio. Por ejemplo, el aeropuerto de Santiago tiene una capacidad de estructura de energía solar, claro, que es parte de las transformaciones que está apoyando el actual gobierno y que se vienen realizando desde hace mucho, porque también hay que decirlo. Que no dependen tanto de esos combustibles importados. Exacto, que ya se van viendo y que se van asumiendo con las mismas leyes de incentivo. Aquí hay otra ley de incentivo, pero ¿para qué es el incentivo en este caso? Para no seguir dependiendo de los fósiles. Entonces vamos a lo solar. Entonces, por eso le digo
tenemos que verlo todo en Claro. su contexto. Ministro, hablemos de exportaciones y de cuál ha sido el trabajo que ha emprendido el Ministerio para proteger algunos rubros del país que podían verse afectados por decisiones de otras naciones. El caso específico del tabaco, me llamó la atención que al parecer República Dominicana ha pasado un check en cuanto a lo que parecía ser una medida que iba a ir en contra de las finanzas nacionales. ¿De qué se trató esa decisión del Congreso de Estados Unidos, o al menos lo que se tiene avanzado hasta ahora? Fíjate, lo primero es que República Dominicana y a los dominicanos se les reconoce como un país de una alta resiliencia. ¿A qué me refiero? En la mayoría de los países con el COVID, bueno, pues el aparato productivo se detuvo y ha sido muy lenta la recuperación. En República Dominicana los sectores crecieron. Incluso en pandemia, cuando nosotros llegamos, habían 130.000 empleos. No bajó a cero, 130.000. Nosotros hoy día tenemos 180.000 empleos directos en zona franca. Los mayores números en los últimos 15 años de empleos directos en zona franca. Por cada empleo que tiene zona franca directo, se multiplican por 3 indirectos. Aquellos que son el transporte, que le hacen la comida, que le dan servicio a las maquinarias, 3 empleos indirectos. Entonces, uno de esos renglones fue el tabaco. El tabaco creció un 49% solamente en el mercado americano. Y en exportación lo dejamos o lo encontramos en menos de $1.000 millones y, si Dios quiere, cerramos el año en 1.300 millones de dólares, convirtiéndose en la mayor industria de exportación de República Dominicana. ¿Qué pasa? En los Estados Unidos, cuando hay búsqueda de recursos con reformas tributarias, ¿dónde buscan? En los sectores que hay propuestas o porque hay discursos y discusiones con temas de salud o con temas de uso regular, si es bebida, y se ataca el consumo del tabaco. En este caso, el tabaco en sentido general, tabaco de pipa, ya sea aquello que los peloteros muerdan, tabaco mecánico y el tabaco premium. Entonces se afectaba a la República Dominicana. 600% de impuesto a la República Dominicana significaría cortar casi a la mitad la fabricación y exportación del tabaco a la República Dominicana. Que nosotros, por un mandato del presidente, que su primera salida fue a Santiago, encabezamos una comisión y hemos podido encadenar la producción del tabaco desde la siembra del agricultor, que no se hacía antes. Estamos sembrando tabaco en la Mata de Farfán, en Atomayor, en la provincia de Monteplata, en Asua, o sea, en sectores no tradicionales, que era la región del Cibao y del Cibao hacia la frontera, ¿verdad? Y algún poquito en Bonao. Entonces, nos fuimos a los Estados Unidos, tocamos la puerta del Departamento de Estado, del Congreso, de las diferentes agencias y a los diferentes amigos también que tienen que ver con eso. Y nuestro planteamiento claro, y aquí lo comparto con ustedes, si los Estados Unidos nos deja solo con Haití, que debería estar buscando algún tipo de ayuda para que no se le metan por lo menos a la frontera con Texas y se vean el espectáculo que no se da en ninguna parte del mundo de un hombre en un caballo con un fuete persiguiendo a un haitiano con unos niños en los brazos. Además de eso, no hay, las agencias de financiamiento de los Estados Unidos no tienen la disposición que tenían antes. El BID todavía no tiene los nombramientos de sus vicepresidentes porque el Congreso americano no lo ha aprobado. La DFC ofrece $2.000 millones en financiamiento, pero resulta que es un 7% al sector privado, y el sector privado lo encuentra eso en bancos comerciales internacionales más barato. No encontramos el apoyo realmente regional para países con democracia fuerte, como este gobierno que se ha independizado o se ha distanciado de los otros poderes del Estado, de la justicia, del poder legislativo, y que mandan señales que son los discursos. Entonces, espérate, además de que tú no dices presente en lo que debería de estar, nos va a golpear también con lo que nosotros hemos podido relanzar y fortalecernos como industria, para buscar $96 millones, cuando lo va a McCabe estamos buscando 300.
ahora 96. Entonces, eso caló, se entendió entre los legisladores, porque era una iniciativa legislativa del Partido Demócrata, pero también en las diferentes agencias. Además de que el proyecto fue modificado, estaban buscando 3 trillones y ya eso ha ido bajando a 1,5 trillones de dólares, de millones de dólares. Y por el momento no es una amenaza para la República Dominicana. Bien. Ministro, vamos a hacer una breve pausa. Al regreso continuamos con más de esta entrevista especial del periódico El Caribe y CDN Canal 37. Ya venimos. Regresamos con más. Esto es Despierta con CDN. Gracias a ustedes por el favor de su sintonía. Hoy entrevista especial de El Caribe y CDN Canal 37. Una entrevista que usted podrá ver ampliada tanto en el periódico El Caribe en su versión impresa como también en nuestro sitio www.cdn.com.do y por supuesto también el periódico El Caribe en su versión digital. ¿Y tú? Ministro, la frontera, la situación con Haití, nuestro segundo socio comercial. Aunque he escuchado empresarios que digo que la situación es normal, que ¿hay algún impacto? Nelson, si me permiten abundar un poquito en lo anterior, no quiero que pase el tema de la zona franca, porque a los amigos que no ven en todo el territorio nacional y fuera de aquí, es bueno que se sepa que, por ejemplo, Santiago aumentó en más de un 35% la empleomanía. Lo mismo pasa en La Vega, en Moca, en San Pedro de Macorís, en La Romana con las ampliaciones, y estamos hablando de que crecieron en más de un 21% con respecto al 2019. O sea, son cosas que son palpables, que se sienten en cada una de las provincias donde están esta zona franca, lo mismo en Esperanza, bueno, en Baní tenemos un relanzamiento, en San Juan de la Maguana se dictó el decreto y no se va a comenzar ahora con la construcción de una nave, pero ya tenemos teletrabajo allá con una compañía de call center, Teleperformance, que hemos podido poner a unos jóvenes a trabajar desde allá a teletrabajo. Entonces es un sector muy poderoso, muy resiliente, que conjuntamente con la empresa privada ha comenzado a dar la cara en el relanzamiento de la economía dominicana. La frontera. A nosotros nos toca el tema de los mercados binacionales y lógicamente también todo lo que se presenta en Haití. Recuerdo como ahora estábamos celebrando el aniversario de la independencia de los Estados Unidos en un barco que vino y dio una recepción, y ahí entonces el presidente nos manda a acercarnos, el ministro de las Fuerzas Armadas y el representante también de los Estados Unidos, y bueno, se plantea una situación cuando asesinan al presidente Moïse en Haití, de que se cerró la frontera y llegó un momento en que los hospitales no tenían gas, y que no tenían gas la mayoría de los comedores, una situación crítica. Y ahí entonces el presidente nos instruyó para que se dejara pasar la importación de GLP, ¿verdad?, de los importadores locales a los compradores formales haitianos. O sea, República Dominicana ha cargado siempre con una responsabilidad, si se quiere, social con los haitianos. Cuando los demás países no le dan ningún tipo de aporte, fueron los Estados Unidos y que dijeron, no, le vamos a dar carro y más tiro y más armas para que enfrenten las armas. Bueno, pero lo que están es matándose, para que se sigan matando. A ellos les falta institucionalidad, ayuda a servicio, formalización, y República Dominicana de alguna manera carga con una responsabilidad, vuelvo y digo, que jamás podemos ser la solución nosotros solos, pero se mantienen abiertos los mercados binacionales. Y cuando nosotros vemos esas imágenes que hay en pantalla, en las aglomeraciones, lamentablemente más es el tumulto que se presenta que lo que se le atiende o lo que demandan. Por ejemplo, en la frontera completa la frontera, en tiempos normales, no se consume más del 10% de los hidrocarburos que se consumen en la República Dominicana, ¿verdad? Y en todos estos semanas, días,
mes y medio, 2 meses, que no había combustible en Haití, no llegó a un 10% de aumento, de ese 10%. Y tú dices, y todo eso desorden, y toda esa gente, bueno, cada uno con un galoncito, o cada uno echándole un chin a un motor, o cada uno tratando de pasar un envase. Y es una pena la situación. Nosotros esperamos que vengan los países que han tenido y mantienen relación con Haití y que han tenido posesión de ese terreno en alguna época de la historia, a ayudar también a un país que necesita de mucha atención, pero internacional, no una carga de República Dominicana. Y veíamos ahora esta semana que la Asociación de Exportadores tenía una proyección de 11.000 millones de dólares de exportación este año. ¿Cómo van las importaciones? ¿Van también en ese mismo monto o son menores? Y otra cosa, ¿cómo va el sector minería? Porque como hay un tema de que antes el sector minero era muy importante, ahora la zona franca lo han ido desplazando, y si hay proyecciones de que se amplíen las operaciones mineras en el país. Sí, Albanelli, muy importante lo que tú dices, y esto me recuerda, el presidente nos ha instruido, y en eso llevamos una dinámica de una real alianza público-privada. O sea, cada cierto tiempo, el mismo presidente en Palacio convoca, nosotros convocamos y nos reunimos con los diferentes sectores. Él lo hace desde la Junta de Vecinos, y ustedes lo ven, ustedes lo recogen en el periódico, claro. Y lo hace también con los sectores comerciales, productivos, importadores, para ver cómo va la cosa y en qué puede el Estado como gobierno cooperar a facilitar los procesos. Burocracia cero, facilitaciones, importación si se tiene que importar. Pero ¿qué resulta? Que nosotros estamos importando una inflación. Estados Unidos la semana pasada registró la inflación más alta de su historia reciente, 6.5%. Entonces, cuando tú importas, por ejemplo, Pampers, tú estás importando una inflación. Y aquí se venden Pampers extranjeros en los supermercados. Pero cuando tú importas maíz para darle al pollo que tú te comes aquí, que es maíz molido todo el tiempo con agua, ese es finalmente la carne de pollo, o la carne de cerdo, o de cualquier otro animal. Te está comprando también y consumiendo esa inflación. ¿En qué nos ha ayudado a nosotros? Que la producción nacional ha sido resiliente, ha sido poderosa, fuerte y se ha mantenido. Estoy hablando desde los víveres agrícolas hasta las industrias. Por ejemplo, la construcción liderea el relanzamiento de la economía. ¿Qué es la construcción? La fábrica de cemento, la comercialización del cemento. ¿Verdad que sí? Aquí hay 6 fábricas de cemento. Hay 4 que están en expansión. Nosotros fuimos a Santiago y se inauguró una expansión en Cemento Cibao. Panam está en expansión con un horno adicional. Domicén, pronto iremos a la inauguración de una expansión, y Cemex también. Y este año se hace récord en producción de cemento y en venta y exportación de cemento. Pero ¿qué pasa? Que el clinker, la mayoría es de aquí, y lo otro que tiene un alto componente es el combustible para calentar. Pero lo que depende de la industria nacional y de la producción nacional se ha mantenido, y con una inflación mucho más baja que la que han registrado los otros países. Y ahí está la potencia de nuestra economía, y además un futuro de calidad, y ahí tan importante también del sistema de calidad que depende y que nosotros llevamos desde el Ministerio con Sidocal, que por primera vez se lanzó y nos hemos reunido 2 veces. Es un consejo donde lo preside el Ministerio de Industria y Comercio, pero que están presentes casi todos los ministros de gobierno. Porque tú dirás, bueno, ¿calidad qué es? La calidad de educación, la calidad en la construcción de obras, la calidad en la salud. Y por primera vez se puso en actividad el sistema de calidad en la República Dominicana. Y entonces, ¿el sistema de calidad en qué va? En que nosotros podamos exportar productos de calidad y en cantidad. Y eso es lo que se está buscando, para nosotros también poder tener una economía fuerte que exporte y que reciba muchos dólares por la exportación. Ministro, usted ha insistido mucho
en tratar el tema de la recuperación económica y citó uno de los componentes cuando se refirió al tema de las MIPYME, que es una área que parece que concita mucho interés al punto de que logró una transformación del nombre del ministerio para agregarle MIPYME. O sea, ¿qué tan importante y qué empuje ha logrado darle el ministerio a ese sector que pueda ser cuantificado? Lo primero es que en todos los países el tejido mayor son MIPYME. Por ejemplo, aquí hablamos de bares y restaurantes. Y mucha gente cree que estamos hablando de otro sector, pero es un sector MIPYME. Un bar y un restaurante, ¿cuántos empleados tiene? Son MIPYME. Y la gran mayoría de esos negocios, por ejemplo, tienen una rotación muy grande. Abren, duran 2 o 3 años y vuelven y cierran y vuelven y abren otro en otro sitio. El tejido de MIPYME. Nuestra tarea cuando llegamos, lo primero fue fortalecer el registro de la MIPYME para que tengan una participación de un 20% que le da la ley de compra y contratación del Estado y un 5% especializado para la MIPYME mujer, que no existía el registro de MIPYME mujer. Y en lo que va de estos años, nosotros tenemos ya más de 15.500 registros de MIPYME. Doblamos, triplicamos los últimos 4 años para atrás en registro de MIPYME. Pero le damos seguimiento con los centros MIPYME que ya existían y habían hecho un buen trabajo y nosotros lo hemos seguido potencializando, los centros MIPYME a nivel nacional, donde ahí formalizamos, lo ayudamos a que los procesos internos de su negocio sean eficientes para que puedan sobrevivir. Le damos la oportunidad de acceso al crédito. Por ejemplo, ProMIPYME, que es una de las instituciones también que nosotros tutelamos, ya ha colocado más de 10.000 millones de pesos en todo el tejido de la MIPYME a nivel nacional. Préstamos de 50.000, 75, 100, 1 millón, relativamente bajo, pero que es el capital de trabajo que necesita una MIPYME a nivel nacional. Pero cuando nosotros también hablamos de la mujer, le podemos decir de un proyecto en la zona fronteriza, de 20 pyme mujer, que se le dio con un proyecto de la Comunidad Económica Europea un apoyo de 60.000 pesos para relanzar su negocio, pero relanzándolo con el acompañamiento de los asesores de los centros MIPYME, para que se fortalecieran, permanecieran en el tiempo. Ahí hay una señora, apellido Rodríguez, en Guayubín, que tenía un hotelito que lo iba a cerrar. Bueno, pues ya tiene su hotel. Otro hotel en Pedernales, que ya tienen aire acondicionado. Con los proyectos de los centros MIPYME y de los apoyos a todo lo que tiene que ver con la MIPYME, que es muy importante para nosotros, y ahí llevamos también una serie de proyectos para dar seguimiento. Ahora estamos haciendo una encuesta que no se hizo, pero no se terminó, ni se publicó, ni se le da continuidad, y cuando se busca hacer los levantamientos de cualquier información es para ver el comportamiento y ver hacia dónde se acciona. Nosotros acabamos de firmar con Barna y con varias ONG un acuerdo para hacer un levantamiento de la MIPYME, de su situación y hacia dónde tenemos que enfocarnos con el apoyo a este sector tan importante. Hito, hablando de informalidad versus formalidad en la República Dominicana y cómo evidentemente esta diversidad puede aportar o no al desarrollo económico del país, ¿cuáles son los esfuerzos que ustedes tienen en ese sentido, además de los que has comentado? Sobre todo en un momento en que el presidente de la República y el gobierno ha dicho no vamos a hacer reforma fiscal, pero los recursos de igual manera hay que buscarlos. Ustedes dicen estamos asumiendo semanalmente un costo importante para no transferirlo directamente al usuario. Mientras el gobierno se restringe de la forma de recuperar recursos, salvo tal vez una acción más diligente de Dirección General de Impuestos Internos, quizás también de portuaria, ¿de dónde van a salir los recursos? Es la pregunta que se hace mucha gente. ¿Y cómo no afectar a las empresas que están formalmente constituidas para que no se sientan evidentemente presionadas por esas acciones y pasen una vez más al sector de la informalidad? No, lo primero es que este gobierno, perdón, ha tenido la oportunidad de demostrar el despilfarro que había del presupuesto nacional anteriormente.
y el ahorro que se ha podido hacer de los recursos del Estado. Y con eso invertir esos ahorros eficientemente para que produzcan más riquezas en apoyo a los sectores productivos nacionales. Y eso es lo primero que se ha hecho. Los presupuestos han sido lo mismo. Por ejemplo, el año pasado se hicieron 2 recortes en el presupuesto de nuestro ministerio, el primero de 600 millones y el segundo de 300 y pico. Y aparte de eso, nosotros en nómina hemos ahorrado casi cerca de 400 millones de pesos en lo que va de año. Entonces, ¿cómo se usaba el dinero y cómo se usa ahora? Lo segundo, buscar la manera de formalizar a los sectores que son informales y que lo que pagan, paguen lo que tienen que pagar, no por abajo de lo que tienen que pagar. Entonces, esas son tareas que se están haciendo, que ustedes ven los anuncios tanto de la DGI con una ejecutoria muy eficiente, de aduanas también en sus recaudaciones, que han ido subiendo y que ese dinero se implementa en lo que hay que hacer. Esto, la perspectiva para el 22, bueno, el Banco Central dice que terminaremos muy bien, por encima de 10, la inflación cerca de los rangos meta. ¿Cómo ve el ministro de Industria y Comercio la perspectiva de la economía dominicana en sentido general para el próximo año? Yo te lo pudiera decir desde el punto de vista personal, pero siempre van a ser mis aspiraciones y si se quiere, lógicamente en defensa de la gestión que yo represento y del gobierno del que yo participo, del presidente Abinader. Pero si vamos al Fondo Monetario Internacional, el Fondo Monetario Internacional dice que nosotros vamos a ser la economía que más va a crecer en la región de América. Si vamos al Banco Mundial, el Banco Mundial dice lo mismo, que la economía dominicana es la más saludable y la que va a tener el mayor crecimiento en la región. Y hablan ya de 2 cifras bajas, de un 10%, 9.5, 10%. Y si nosotros vamos al Banco Central de la República Dominicana, el Banco Central dice que vamos a cerrar en 11 o en 12% de una economía que viene de un 6% negativo. Entonces, lo interesante de esto es comparado con qué, porque siempre está eso. Bueno, tú tienes un 10, pero y si los otros tienen un 30, tú estás por abajo. Ahora, si los otros crecen 5.5, entonces tú estás por arriba de ellos. ¿Qué es lo que pasa con República Dominicana con respecto a los países de la región? Y se pronostica que para el año que viene nosotros vamos a mantener un crecimiento de un 5.5, que es muy bueno. Con un jabón en el sancocho, el endeudamiento, mordiendo el 70% del PIB. Así, no al toro que llega buey. El endeudamiento ha ido bajando por los ahorros. Cuando nosotros capitalizamos en la reserva del Banco Central 13.000 millones de dólares, que son lo más alto en la historia de la República Dominicana, y cuando nosotros el gasto corriente y el gasto de capital del presupuesto, que ahora se anuncia un presupuesto complementario, ha sido todo en base a ahorro, aquello de la deuda y el pago de los intereses, también hay una baja. ¿Qué quisiéramos nosotros? Y ahí están mis artículos, lo mismo que escribí aquí en el Caribe, que tengo un libro con el compendio de todos los artículos que escribí en el Caribe. Nosotros creemos en un Estado pequeño, regulador, fiscalizador, supervisor, de una dinámica independiente que no dependa de la dádiva pública, de la dádiva del político de turno, con unas recaudaciones eficientes y con una ejecución eficiente, como se está haciendo ahora. Pero no lo podemos resolver en un año, ni podemos tampoco, vuelvo y digo, con una pandemia, nosotros decir porque por ejemplo, pasó la pandemia, pero tanto el gobierno anterior, no solamente nosotros, tuvo que gastar en salud, tuvo que gastar en los policías 24 horas en la calle, tuvo que gastar en una serie de cosas que no estaban contempladas en el presupuesto, como no pudo ejecutar otras. Entonces hay que ver cómo se le hace frente a lo que nos presenta la pandemia. Lo que sí podemos nosotros ver y contactar es lo que tú decías, Nelson. ¿Qué dice el Fondo Monetario? ¿Qué dice el Banco Mundial? ¿Qué dicen los acreedores internacionales? ¿Qué dicen las agencias que colocan los niveles de riesgo de República Dominicana? Que todo el mundo vea a la República Dominicana con una tranquilidad económica, social
política y con un excelente manejo del COVID como un recipiente de inversión y de potabilidad y de un gobierno transparente para echar adelante todo juntos. Hito, tenemos que despedir la entrevista, se nos ha acabado el tiempo. Estamos a ley de 15 días, un poco menos, para que arranque ya la temporada decembrina. ¿Expectativas comerciales para esa festividad de parte de usted? Bueno, casualmente esta semana, como le dije, nos hemos reunido con los sectores comerciales, importadores y productores. Y lo que es seguro es que el abastecimiento va a estar para toda la demanda que haya en República Dominicana. Y luego el impacto de los commodities internacionales y de las importaciones va a ser el menor posible para el público. Y eso es un seguimiento diario que nosotros le damos. Es parte también de la estrategia, que no quiero dejarlo de decir, de la transparencia y de la reestructuración que hemos hecho en el Ministerio. Tenemos 4 páginas digitales. Una de Zona Franca, donde están todos los datos que tienen que ver con Zona Franca, una de comercio, que está todo lo que tiene que ver con comercio, una de industria y una de precios, donde se puede entrar y ver un referencial actualizado de los mercados, de los supermercados y de los colmados, para que el ciudadano pueda acceder donde les rindan más su chelito. Muchísimas gracias, ministro. Sí, pero antes te quedaste con una. No, una obviedad, hasta yo la puedo contestar, pero me asalta la inquietud si el hito político, con un proyecto y con unas relaciones y afiliado a corrientes internacionales, se va a dedicar a burócrata durante un buen tiempo. Bueno, yo primero tengo que agradecer al presidente Abinader, que nos ha dado la oportunidad de demostrar lo que nosotros con un buen equipo podemos hacer frente de un ministerio. Y los hechos están ahí para que se evalúen. No es un secreto lo de esta semana con la medalla de oro, ¿verdad? Pero tampoco es un secreto que la IRD, la Asociación de Industria de la República Dominicana, ha anunciado también los 3 galardones que dan en diferentes áreas, y el Ministerio de Industria y Comercio está en uno de ellos. Entonces, te digo eso, Nelson, porque seguimos manteniendo nuestras relaciones internacionales, la estamos aprovechando a favor del país, como el tema del tabaco y muchas otras cosas, pero enfocado en el Ministerio de Industria, Comercio y MIPYME, donde en este momento podemos demostrar que podemos servirle al país con transparencia, con dedicación, con esmero, con mucho amor, con patriotismo, independientemente de que, bueno, el conglomerado tiene que opinar, y esa es la democracia. Bueno, gracias. Hito Bisonó, ministro de Industria y Comercio, con esta parte de la entrevista. Vamos a hacer otra pausa en Despierta con CDN. Cuando regresemos tenemos más programa. Quédense ahí.